Ahora por videoconferencia tenemos a 2 presentadores que no han confirmado que estén disponibles a esa hora, pero esperemos que sí. Si no, pues tendremos más tiempo para la discusión. Bueno. Bueno, como ya se dieron cuenta hoy por la mañana, el aspecto geopolítico de la crisis siria es un aspecto al que se le ha dado mucha importancia en general y que efectivamente, bueno, la tiene. Entonces, vamos a empezar con Enrique Baltar, quien nos va a hablar acerca del uso de armas químicas y la geopolítica del conflicto en Siria. Enrique Baltar es profesor de la Universidad de Quintana Roo. Adelante, Enrique, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Buenas tardes. Bueno, la cuestión de las armas químicas en el conflicto en Siria casi que estuvo presente desde los orígenes, sigue presente. ¿No se oye? Acércalo un poco. Sigue presente en la actualidad con el programa de destrucción de armas químicas que empezó a marchar desde septiembre del año pasado, que supuestamente debe concluir en junio de este año, con una serie de pinceladas noticiosas que a cada rato vemos sobre nuevas denuncias de uso de armas químicas en el conflicto o de ataques de la oposición a los puertos por donde deben salir los embarques, lo cual retrasa el comportamiento del programa de armas químicas. Pero yo en el trabajo solamente me voy a referir a un momento de ese proceso. Por eso lo que voy a platicar es más o menos el planteamiento del problema, las hipótesis de partida y las líneas de argumentación del trabajo que presentaremos en el libro que resultará de este seminario, y en el cual nos vamos a referir exclusivamente al momento del ataque de Guta el 21 de agosto de 2013, en el que, por lo menos en mi opinión personal, el conflicto sirio por un corto tiempo estuvo corriendo el peligro inminente de una internacionalización como resultado de una intervención militar externa. Como seguramente recordarán, inmediatamente el que se dio a conocer los hechos de Guta, circularon en la web numerosos vídeos que supuestamente atestiguaban una gran masacre de civiles en Guta por el gobierno sirio. A esto siguieron declaraciones muy firmes primero de Gran Bretaña el 29 de agosto, luego de la Casa Blanca el 30 de agosto y finalmente la francesa el 3 de septiembre, en el cual todas coincidían en responsabilizar al gobierno de Bashar al-Assad con el empleo a gran escala de armas químicas en Guta, causando un gran número de víctimas civiles, respaldando los materiales fílmicos que corrían en la web como que eran materiales legítimos, difícilmente falsificables, dejando sentado que no había ninguna evidencia de que alguna fuerza de la oposición pudiera tener capacidad para producir o poseer o usar estas armas y que por tanto cualquier uso de las armas en el contexto del conflicto pues era responsabilidad del gobierno sirio. En los días siguientes ocurren toda una serie de elementos que van a desactivar esta presunta opción militar. El Congreso norteamericano por un lado, el Parlamento británico por el otro, no acompañaron a los ejecutivos en el respaldo de una acción militar en Siria. El gobierno de Bashar al-Assad maniobró
adhiriéndose a la Convención Internacional sobre Armas Químicas, que facilitó la propuesta del plan ruso para la destrucción de estas armas, que finalmente se llegó al acuerdo con Estados Unidos, y esto desactivó, por lo menos en el sentido de la intervención militar, la crisis de este momento. El primer informe de los inspectores internacionales, que llegaron a Damasco el 18 de agosto, es decir, 3 días antes del incidente de Ghouta, y que era una comisión que se había creado desde marzo por una serie de denuncias de las distintas partes sobre el uso de armas químicas en el conflicto, se trasladó el 26 de agosto a las localidades afectadas para hacer la investigación in situ, de manera tal que mientras los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia estaban haciendo estas declaraciones basadas en informes confidenciales de sus servicios de inteligencia, simultáneamente en ese mismo momento los inspectores internacionales estaban recabando las evidencias sobre el terreno. El primer informe no se publica o no se presenta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta el 16 de diciembre, es decir, de septiembre, cuando ya se había establecido el acuerdo ruso-norteamericano para el plan de destrucción, el programa de destrucción de las armas químicas, y por tanto la marea intervencionista había bajado sensiblemente como resultado de este acuerdo. La conclusión del informe fue que en Ghouta se habían usado armas químicas en una escala relativamente grande, y esta conclusión sirvió para la mayor parte de la opinión pública internacional para confirmar lo que ya se había dicho en días anteriores sobre la responsabilidad del gobierno sirio, pasando por alto toda una serie de elementos y datos que venían en el informe que permitían entender cómo se había llegado y en qué circunstancias se había llegado a esta conclusión. El segundo informe de los inspectores internacionales, el final, porque este del 16 de septiembre fue un informe preliminar exclusivamente sobre el incidente de Ghouta, el del 13 de diciembre que se presenta al Consejo de Seguridad, es el informe final donde se evalúan las 16 denuncias que se habían hecho entre finales de 2012 y agosto de 2013. Se presenta, por tanto, en un momento en que ya el programa de destrucción está caminando, al parecer, bastante satisfactoriamente, y esto nos lleva a la conclusión de que las dos únicas fuentes oficiales que manejan y presentan públicamente evidencias sobre las investigaciones sobre el uso del arma química en Siria vieron la luz en momentos en que ya el pico de las decisiones geopolíticas habían pasado, y por tanto el peso que tuvieron en estas decisiones fue relativamente pequeño. Y esto es lo que nos ha impulsado a analizar a profundidad estos documentos para determinar hasta qué punto realmente estaban justificadas las acusaciones, es decir, hasta qué punto las evidencias de estos informes eran inapelables, como se planteó en su momento, sobre todo teniendo en cuenta una pregunta de partida que nos parece importante. ¿Por qué en un conflicto que ha sufrido una escalada de violencia extraordinaria, donde todas las partes pudieran ser acusadas, y con razón, de un uso excesivo de la violencia, de afectar con esa violencia a la población civil, la cuestión de las armas químicas adquirió tal notoriedad en ese momento? Sobre todo cuando, si echamos a un lado la parte emotiva que puede estar asociada a el impacto que siempre produce, es decir, se usaron armas químicas, recurrimos a la frialdad histórica de analizar qué papel han tenido las armas químicas desde el punto de vista militar. Se han usado muy poco, todos han tratado de desarrollarlas, pero se han usado muy poco porque como armamento militar ha demostrado
muchas inconveniencias, desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra irano-iraquí. Entonces, ¿por qué razón es tal importancia? Y esto nos lleva a dos supuestos fundamentales y que estaban detrás de las percepciones que se manejaban con respecto a los sucesos en ese momento. Una es que fueron importantes porque efectivamente la escala militar en que se usó o se usaron las armas químicas en ese momento fue totalmente desmesurada y había una intención desde el punto de vista militar y estratégico de conseguir con esto un cambio en la correlación de fuerzas desde el punto de vista militar en el conflicto, lo cual era uno de los argumentos esenciales de la posición de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, que decían que se habían usado las armas químicas para sacar, desplazar a la oposición de zonas muy estratégicas de Damasco. La otra era que fueron importantes por el capital simbólico asociado al uso de armas químicas dentro del manejo de la geopolítica del conflicto. Precisamente lo que nosotros hacemos en este trabajo es, analizando las dos fuentes oficiales y las evidencias públicas que hay sobre las investigaciones del empleo de armas químicas en Siria, demostrar que difícilmente se le podía atribuir algún valor militar al empleo de estas armas y que, por tanto, esto refuerza el otro supuesto de que la importancia que tuvieron fue una importancia fundamentalmente o exclusivamente geopolítica para tratar de legitimar una intervención bajo la fachada de una intervención humanitaria, pero que presumiblemente lo que trataba o trataría era de inclinar la balanza hacia la oposición en el plano militar. Hay una serie de líneas de argumentación en el trabajo que manejamos, me encantaría poder desarrollar cada una de ellas con ejemplos concretos, me imagino que Gilberto no me lo va a permitir, entonces espero que si alguien pregunta después me dé la oportunidad de hacerlo, pero además de lo que era obvio en el informe, en los dos informes, y era que no establecían responsabilidades porque ese no era el mandato de los inspectores internacionales, sino simplemente la de determinar si habían sido usadas o no armas químicas, no por quién, no bajo qué circunstancias, no con qué propósito. Pero más allá de esta conclusión básica, en los informes se aprecian elementos que contradicen claramente la imagen que sobre el problema se había creado en la opinión pública internacional por las declaraciones de Estados Unidos, de Gran Bretaña y Francia, de que había sido un ataque químico dentro del contexto de una vasta ofensiva militar del régimen de Damasco sobre Guta, donde la intensidad, y eso lo dice textualmente la declaración de la Casa Blanca del 30 de agosto, la intensidad del fuego de cohetes y de artillería contra estas regiones se había cuadruplicado en las 24 horas siguientes al 21 de agosto en comparación con lo que había resultado antes. Al comparar las fuentes, al comparar los datos y la descripción de los informes con la imagen que plantean estas fuentes, hay contradicciones bastante evidentes. Los informes, además, dan toda una serie de datos que constituían en aquel momento claras advertencias de la cautela con que se debía tomar las conclusiones del informe, tanto por la relatividad de las pruebas como por las circunstancias en que la investigación se tuvo que realizar en Guta. Los informes demuestran además, sobre todo el último, el de diciembre, que a pesar de lo que estuvieron diciendo los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sobre la información confidencial de sus servicios de inteligencia, en todo este proceso de investigación los inspectores internacionales nunca tuvieron pruebas contundentes e irrefutables proporcionadas por estos gobiernos que fuesen utilizadas en la investigación, por lo que la investigación del 16 de septiembre y del 14 de diciembre se basa casi exclusivamente en la información conseguida por los inspectores internacionales en el terreno. Y por último, que los datos proporcionados por los propios informes
ponen en tela de juicio una parte de su conclusión. No que se hayan utilizado armas químicas, porque se demostró por las pruebas de las muestras en los laboratorios que hubo presencia de sarín, o por lo menos de sustancias derivadas de la degradación medioambiental del sarín, sino de la segunda parte, de que se había sido utilizado en una escala relativamente grande. Y esto conectaría con la importancia militar de los sucesos. Si a esto sumamos informaciones posteriores y revelaciones de los propios medios de inteligencia norteamericanos sobre que la Casa Blanca conocía y que había informes de inteligencia que demostraban que antes de agosto de 2013 había información sobre que elementos de la oposición tenían capacidad, estaban creando capacidades para producir agentes químicos, cosa que era uno de los elementos fundamentales de la apreciación anterior. Si nadie más en Siria tiene armas químicas que el régimen, por tanto, cualquier aparición de un agente químico es responsabilidad de ellos. Esto viene también a desmentirlo, y esto, desde mi punto de vista, y con esto cierro, le da una interpretación quizás diferente a lo que ocurrió el 14 de septiembre, cuando el gobierno de Bashar al-Assad decidió adherirse a la Convención Internacional. Es decir, en aquel momento parecía un reconocimiento de mea culpa por lo que ocurría, por lo que había ocurrido en Guta, donde de acuerdo a la imagen internacional prevaleciente, un gobierno desesperado por mantener el poder ante una oposición pujante, militarmente hablando, había recurrido desesperadamente a las armas químicas como una manera de cambiar la balanza de los acontecimientos. Por otra interpretación, que puede ser la de una decisión sustentada sobre todo en el hecho de un condicionamiento internacional que, independientemente de lo que hubiese o no ocurrido en Guta, apuntaba a la responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad en una circunstancia interna, y aquí comparto la opinión de lo que comentaba Luis hace un rato, en una circunstancia interna en que había habido cambios, se estaban dando cambios importantes en la correlación de fuerzas. Y por tanto, ¿cómo justificar y entender entonces que un gobierno que había sido el que había dado el primer paso en solicitar la visita de los inspectores internacionales, justo en el momento en que esos inspectores están en Damasco y justo en el momento en que están teniendo éxito en una contraofensiva militar, van a recurrir a las armas químicas para cambiar el balance? Esto parecía, a la luz de todas estas evidencias, bastante insostenible, y por tanto la explicación desde mi punto de vista es que se decidió, fue una decisión que trató de evitar la internacionalización de un conflicto justamente en el momento en que el régimen sentía que empezaba a oxigenarse, que las cosas estaban cambiando, que estaba recuperando la iniciativa al costo de sacrificar un programa de armas químicas que, en mi opinión, ocurre a lo que ocurre en el desenlace del conflicto sirio, poco importancia va a tener en el futuro del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Más hablaste exactito del tiempo. Le vamos a dar ahora la palabra a Román López Villicaña. Él es de la Universidad de las Américas en Puebla. Va a hablar sobre Estados Unidos y la Revolución Siria. Muchas gracias, Gilberto, por la invitación. Gracias a todos ustedes ¿dónde comenzar? Porque es medio complejo esto de la política exterior de los Estados Unidos. Pero, miren, voy a tratar de simplificar lo más que pueda, en el sentido de que, acuérdense ustedes que la política exterior de los Estados Unidos no es una cuestión compleja, finalmente, por los distintos elementos de poder que hay dentro de los Estados Unidos. Entonces, el presidente de la República es en sí, el presidente de los Estados Unidos, un elemento obviamente de poder, pero no es el único que en apariencia pareciera ser que el presidente
ciertas reservas. Si ustedes se recuerdan, los Estados Unidos sale del fin de la Guerra Fría sumamente fortalecidos. Y mucha gente ha visto cómo los Estados Unidos han despilfarrado en cierta forma este momento unipolar en el cual los Estados Unidos quedan como la única superpotencia mundial. Todavía hoy en día, a pesar de la emergencia de nuevos centros de poder en el mundo, no se puede negar que los Estados Unidos siguen siendo la primera economía mundial y siguen teniendo el ejército más poderoso del mundo. Por lo menos en cuanto a gasto armamentista, los Estados Unidos siguen teniendo esto. Sin embargo, acuérdense ustedes qué es lo que hace el presidente Bush. El presidente Bush trata de posicionarse en Asia Central, trata de reafirmar el control de los Estados Unidos sobre el Medio Oriente y sobre uno de los elementos que está presente dentro de la preocupación de los Estados Unidos en la región del Oriente Medio, que no han cambiado mucho a lo largo de la historia, siguen siendo tres: petróleo, Israel y terrorismo ahora. Entonces, esos son los tres elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta y siempre los Estados Unidos van a estar más o menos presentes y viendo estos asuntos. Entonces, ¿qué hace Bush? Si ustedes se acuerdan, embarca a los Estados Unidos dentro de Irak, hay una enorme pérdida de recursos. El déficit de los Estados Unidos se incrementa a partir de, en parte contribuido por los gastos que está teniendo los Estados Unidos en Irak. Posteriormente, en Afganistán, los gastos siguen aumentando, el déficit de los Estados Unidos sigue, por lo tanto, en ascenso, y Obama llega precisamente para tratar de corregir esto. Es decir, no solamente esto, sino acuérdense ustedes que Obama llega con todo un discurso de solucionar problemas internos dentro de la sociedad norteamericana y todo parecía indicar que Obama iba a orientarse más hacia las cuestiones internas y no tanto internacionales. Sin embargo, las circunstancias y la inercia que traía ya los Estados Unidos desde la época de Bush y los compromisos no pueden hacer que los Estados Unidos se retracte de esto. Por lo tanto, va a continuar, lo que va a tratar de hacer Obama es retirar a los Estados Unidos, si ustedes se acuerdan, de Irak y de Afganistán. Entonces, ¿cuál ha sido la política de Estados Unidos, de Obama, en este corto periodo? Si ustedes han visto, para algunos, unos lo ven como algo sumamente exitoso, es decir, Obama ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque Obama finalmente ha sacado a los Estados Unidos de Irak, ha prometido y ha reducido mucho la presencia de los Estados Unidos en Afganistán, no involucró a los Estados Unidos dentro del conflicto de Libia, que terminó en un desastre, obviamente, pero eso es otro asunto. Los Estados Unidos, si bien participaron de manera marginal, pero no fueron los únicos actores dentro de lo que pasó, obviamente, en Libia, y vamos a ver lo que pasa en Siria. Por lo menos los Estados Unidos no intervino en el asunto. Bueno, interviene, pero obviamente es una potencia de alcance global, imposible que no se involucre. Sin embargo, los Estados Unidos no han participado hasta el día de hoy, es decir, ustedes pueden decir marginalmente apoyando a algunos grupos dentro de Jordania y demás, pasando algunos armamentos, pero igual lo hacen las monarquías petroleras, la Arabia Saudita concretamente, que apoya incluso a Jabhat al-Nusra, o Qatar, que apoya a otros también ahí adentro, Turquía, que empieza apoyando a la oposición y que finalmente termina retractándose, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente Irán, que tiene una participación más que abierta. En este sentido, los Estados Unidos no ha casi participado en la cuestión de Siria. ¿Por qué no ha participado en la cuestión de Siria? Por algunas razones que vamos a discutir enseguida. Bien, miren,
esta política que parecía exitosa entonces de Obama empieza a tener algunos tropiezos, y en el caso de Snowden, obviamente, yo creo que sufre un golpe, un rudo golpe, por lo menos Obama, en el sentido de que este se refugia en Rusia y no hay forma de cómo agarrarlo y traerlo. Otro asunto también, pues fue lo que acaba de mencionar Enrique, en el sentido de que si ustedes ven el discurso que da cuando visita Obama, cuando va de visita a los países bálticos, él dice claramente, "This kind of attacks threaten our national security". O sea, afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué dice? Interest by violating well-established international norms against the use of chemical weapons, by further threatening friends and allies of our region, like Israel, of course, Israel, and Turkey and Jordan. Etcétera, etcétera. O sea, los Estados Unidos en determinado momento, en este momento, cuando surgen las noticias de que hay un ataque en contra, con armas químicas, están a punto de intervenir. Obama estuvo a punto de dar la orden de que finalmente se llevara a cabo el bombardeo de Siria, pero se contuvieron porque, al parecer, los rusos llevaron muestras a Rusia y las mandaron inmediatamente a Londres. En Londres las analizaron y resulta que no coincidían con las armas químicas que Siria tiene almacenada en su territorio. Por lo tanto, entonces, ¿de quién eran las armas químicas? Resulta que eran de Jabhat al-Nusra, que tiene la capacidad para llevar a cabo esto. Entonces, si una de las preocupaciones de los Estados Unidos es precisamente la cuestión del terrorismo, obviamente no iba a entrar a bombardear al gobierno y dejar que a los terroristas finalmente, es decir, allanarles el camino para que tomaran el poder. En fin, otro asunto es que es decir, qué está ocurriendo en la región y qué pasa con los Estados Unidos, la visión de los Estados Unidos hacia el área. Una de las visiones de los Estados Unidos hacia el área es que está dejando de importarle la zona del Oriente Medio. Se acaban de hacer enormes descubrimientos de hidrocarburos dentro de los Estados Unidos, en toda la zona de Texas y demás, que se especula que para fines de la década los Estados Unidos van a ser el mayor productor de petróleo y de gas natural en el mundo. Esto cambia totalmente el panorama, por lo menos de un aspecto que era importante y caro para los Estados Unidos, porque si ustedes se acuerdan, casi un 30% del déficit de los Estados Unidos era ocasionado precisamente por la factura petrolera. Esto va a cambiar en el futuro y Estados Unidos ya empieza hoy a exportar pequeñas cantidades de petróleo. Estos nuevos métodos del fracking y todo lo demás terminan haciendo de los Estados Unidos, van a hacer de los Estados Unidos un país sumamente próspero y exportador de hidrocarburos y va a competir seguramente con Rusia en el este de Asia en el momento en que esto llegue a desarrollarse. ¿Qué otro asunto hay en la cuestión de Siria, si ustedes se acuerdan? Es decir, ¿por qué intervenir, por qué no intervenir? Acuérdense, la otra preocupación es el Estado de Israel. ¿Qué pasa con el Estado de Israel? En este sentido, no es que se haya desentendido totalmente Bush del asunto, ha estado procurando de que Israel esté seguro en el área. ¿Y cuál es la forma en que ha buscado tratando de patrocinar un acuerdo entre árabes e israelíes, el cual ha sido demasiado elusivo durante ya muchísimo tiempo? Acuérdense que, por otro lado, Israel acaba de descubrir también grandes yacimientos de petróleo en el mar, frente a la costa, pero se especula que los grandes yacimientos no están ahí, sino están enfrente a la costa de Siria.
Entonces, eso complica también un poco el esquema sirio. Ah, ok, sí, ya, ahorita. Bueno, miren, si ustedes ven qué pasa, es decir, ¿por qué Estados Unidos se ha acercado a Irán? Miren ustedes, lo que ha pasado es que hoy en día Arabia Saudita está perdiendo importancia para los Estados Unidos. Irán tiene 136.000 millones de barriles de reserva de petróleo y Irak, grosso modo, tiene 300.000 millones de barriles. No me gusta la cuestión de chiitas y sunitas, como bien decía el compañero, pero resulta que los chiitas están controlando casi 450.000 millones de reserva, en tanto que la Arabia Saudita se ha quedado en los 250.000 que siempre quedamos y que se van reduciendo poco a poco. Entonces, digo, no es esto lo que los Estados Unidos busca, pero si Estados Unidos quiere ver hacia Asia, porque hay una preocupación dentro de la élite norteamericana de que Asia está superando, y lo dijo Hillary Clinton, acuérdense ustedes en el discurso de Senegal, que la principal preocupación de los Estados Unidos era China. Entonces había que ver a China, el pivote, ¿se acuerdan ustedes? El viraje de los Estados Unidos hacia China, no lo puede hacer si los Estados Unidos no sale de la región del Oriente Medio. Es decir, ¿por qué? Porque esto liberaría los compromisos que los Estados Unidos tiene aquí. A los japoneses prácticamente los empujaron hacia Afganistán, si ustedes se acuerdan, etcétera, etcétera. Todo esto que ha estado ocurriendo. En fin, lo que los Estados Unidos no ha visto es que no se puede salir del Oriente Medio. No puede abandonar el Oriente Medio. ¿Por qué no va a poder abandonar el Oriente Medio? Porque vean ustedes únicamente lo que está ocurriendo. Las poblaciones están creciendo, hay unas crisis económicas espantosas, parte de lo que pasa en Siria se debe a una sequía que nunca había tenido el país y de lo cual habría que ver. Otra de los asuntos es el sectarismo creciente, el islamismo creciente y demás van a hacer del área un polvorín en el futuro. Por lo tanto, los Estados Unidos difícilmente se podrá desenganchar del Oriente Medio. Y es más, el Oriente Medio se va a volver prácticamente en una arena en la cual va a coincidir China, que necesita petróleo, Japón, que necesita petróleo, India, que necesita petróleo, todos los países de esta región, sobre todo de Asia, ahí se va a competir y se va a decidir en parte cuál va a ser el futuro del mundo desde mi punto de vista. Bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero, en fin, bueno, yo quiero cerrar porque ya se me acabó el tiempo y si no, Gilberto me va a cortar el micrófono. Lo único que quiero decirle es que lo de Siria prácticamente será un juego de niños comparado con lo que viene en el Oriente Medio. Muchas gracias. Gracias, Román. Ahora le pasamos la palabra a Valentina Prudnikov. Ella es profesora investigadora de la Universidad del Mar. Va a hablarnos acerca de, el tema que va a tratar es una nueva etapa en la cooperación estratégica entre Rusia y Siria. Buenas tardes. Aprovecho la ocasión para agradecer a Gilberto por la invitación. Me da mucho gusto ver la presencia de mis compañeros y colegas y en total para mí es un gran honor estar en colegio. Apenas recordaba que hace 15 años fue mi última intervención aquí, así que no ha mejorado mucho mi español, pero espero que sea más comprensible. Pues el tema de Rusia, que está ahorita en la boca de todos, lamentablemente movió, podemos decir, ¿verdad?, el mapa de política internacional, es decir, Siria como que se fue en el segundo plan, lo que me parece sumamente injusto, porque Siria sí vive una guerra, y sí son 3 años, y sí son más de 150.000 muertos, y desplazados y refugiados, y inseguridad e incertidumbre. Si volvemos a leer ahorita los periódicos sirios, bueno,
bueno, los periódicos en auxilio, los sirios dicen que Siria es huérfana, es sola, y es algo muy doloroso para nosotros, yo creo, para la sociedad internacional, darse cuenta que todavía falta mucho para consolidación de este Estado, Estado de diálogo, Estado de justicia. Y bueno, volviendo las miradas a Rusia, voy a explorar en 3 puntos mi presentación. La importancia, bueno, la historia de relaciones sirio-soviéticos, sirio-rusos, la creciente importancia en la resolución de conflictos internacionales y, a final de cuentas, por qué Rusia apoya tan fuertemente a Siria. ¿Cuáles son intereses fundamentales de Rusia en esta parte del mundo y en este escenario tan agudo? Pues los 40 años de relaciones sirio-soviéticos o sirio-rusos más bien, tienen su inicio en los años 50, en específico la década a partir de 1956, Siria recibe el apoyo de parte de la Unión Soviética en una cantidad de $200 millones. Fue no solamente apoyo militar técnico, sino fue el apoyo con abastecimiento de petróleo, ya que Siria en este periodo no tenía sus fábricas, ni refinerías, ni oleoductos. Para los años 70, entonces, Siria en total forma, gracias a la Unión Soviética, sector de salud, sector de educación, grandes infraestructuras civiles, pero sobre todo en mayor, digamos, rasgo, el apoyo militar técnico. De tal manera que el auge, digamos, de esta relación bilateral, después de 1956, de varios acercamientos bilaterales entre el gobierno soviético y de Siria, se establece en 1971 una base militar naval de gran apoyo y de gran importancia para ambos países. Hay que subrayar que en este periodo la Unión Soviética poseía varias bases militares en diferentes partes del mundo y lo de Siria no fue de Tartus, no fue el único, pero para 1977-78, por ciertos cambios en lo que estamos viendo en Magreb, en Mashriq, ¿verdad?, la presencia de la Unión Soviética fue reducida y, a final de cuentas, la gran parte de bases eran evacuadas y, en total, las bases militares en la cuenca del Mediterráneo desaparecen, con la excepción de la de Siria. Entonces, de ahí tenemos un factor estratégico de suma importancia. Ya son más de 50 años de la presencia de los soviéticos rusos, ¿verdad?, en la cuenca del Mediterráneo y sobre todo en la tierra de Siria. Hay que reconocer también que con todos los cambios de gobierno de Siria, Siria empieza a acumular gran deuda ante el gobierno de la Unión Soviética, de tal manera que para 1987 la deuda forma $15.000 millones, lo que el gobierno de Siria reconoce que no puede pagar. Bueno, adelantando podemos comentar que ya con el gobierno de Putin, de Rusia en la región, casi 5% de la deuda de Siria ante Rusia fue liquidada, fue perdonada, podemos decir, y fue también paso bastante interesante geopolítico. Me gustaría también abarcar el tema en aspectos geopolíticos y estratégicos de la importancia de Rusia en la región, subrayando que en los últimos años Mediterráneo comenzó a tomar una nueva importancia estratégica en hidrocarburos, debido precisamente a las reservas de petróleo y gas recientemente descubiertos en la región, lo que comentó mi colega apenas. Y la crisis de Siria tiene grandes consecuencias estratégicas
con gran probabilidad para precisamente este sector de la economía mundial. Es decir, la crisis en Siria reafirma la centralidad energética de Medio Ambiente, de Oriente Medio. A partir de la incertidumbre de la comunidad internacional, lo que afronta precisamente alta, ¿verdad?, situación de subida, de volatilidad de los precios a partir de 2011, y estamos antes de la formación también de triángulo de intereses cruciales, políticos, pero también económicos, entre los países árabes exportadores de petróleo y gas, bloque occidental, Unión Europea y Estados Unidos, y Rusia. Pues de esta manera Medio Oriente representa mayor alternativa para aumento de exportaciones europeos como respuesta a la vulnerabilidad de la política exterior de Rusia en caso de la anexión de Crimea y su expansión en Ucrania. Es mi opinión propia. Y asimismo, Siria, con su amplia salida al mar, su posición sumamente geopolítica y geoestratégica, su cercanía a los mercados europeos y probable cambio de gobierno que se espera en junio, ¿verdad? Bueno, elecciones de junio de 2014. No se espera el cambio, sino se esperan elecciones, ¿verdad? Disculpe, pequeño ese error. Entonces, Siria juega papel clave en este sentido para Rusia. Rusia, por su parte, vamos a reconocer y tal vez compartir con mi opinión o tal vez discutirlo, no está interesada en estabilidad en esta región, ya que se encuentra en la estagnación económica y no puede diversificar rápido la geografía de su mercado de hidrocarburos, sobre todo en cuestión de exportaciones de gas natural a Europa. Y bueno, con el fin de demostrar el apoyo real y militar a Siria y disuadir a otras fuerzas navales, Rusia envía periódicamente a sus buques de guerra con una misión temporal en el Mediterráneo y, bueno, en este caso, puerto sirio Tartus tiene papel fundamental, clave. En la cuestión de Siria, Rusia tiene una postura abiertamente de oposición a los países occidentales. Antes de levantar este tema, en breve, situación geopolítica según mi punto de vista en la región. La crisis en Siria se concentra en la oposición de dos posturas heterogéneas en la política mundial. Una, la que hunde países como Estados Unidos, Unión Europea, países que votan por la preservación del antiguo orden internacional, es decir, bloque occidental, visión occidental, modelo occidental, y la otra, la que reúne países como Rusia, China, India, Sudáfrica y otros países de mercados emergentes, las que cuentan con la creación de un nuevo orden internacional. Pues en el recién Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, durante el debate sobre el proyecto de resolución, Rusia ha presentado sus tres principios básicos en cuestión. En primer lugar, un gobierno solo se puede cambiarse de una manera legítima o democrática. Lo estamos viendo en caso de Ucrania, que tal, ¿verdad?, doble cara está jugando. En segundo lugar, las fuerzas extranjeras no pueden realizar la intervención militar, lo mismo, ¿verdad?, incluyendo no pueden armar la oposición. Y en tercer lugar, no se puede imponer sanciones. Este concepto fue y es apoyado no solo por Rusia, sino también por mismos China, India, Sudáfrica y Brasil, BRICS. Es decir, los países en desarrollo, los mercados emergentes, han establecido un frente unido contra el Occidente. Ante la presión del Occidente, el gobierno de Bashar al-Assad, Rusia se ve preocupada por posible aplicación de modelo intervencionista del Occidente en los asuntos de otros países, lo que a final de cuentas también le creará amenazas de su seguridad o a su seguridad. Rusia cree que si el gobierno de Siria va a ser desplazado, entonces el siguiente paso será Irán, o sería Irán.
Rusia teme que la futura intervención se dirige ya a sus otros aliados, como incluso probable en los países de la Comunidad de Estados Independientes y los países de Asia Central. Por ello, a Rusia no le queda otra opción que vetar el proyecto de resoluciones sobre Siria. Y quisiera también proporcionar 3 razones para explicar la postura fija de Rusia en relación de Siria. Rusia tiene grandes intereses en el Medio Oriente y es hoy día el mayor proveedor de armas a Siria. A partir de 2008, por el famoso 888, recordamos, ¿verdad?, agosto de 2008, por la tensión con el Occidente, Rusia da un paso hacia regreso de su presencia mayor en Oriente Medio. Es decir, podemos decir que regresa al curso soviético. Gracias. Por otro lado, Rusia, de ser principal proveedor de armas a partir de 2006 a Siria, regresa y fortalece su presencia precisamente en el puerto de Tartus. Lo remodela y tiene mayor presencia de ingenieros técnicos y también el mismo ejército. Por otro lado, también quisiera proporcionar el punto de vista de Siria sobre relaciones actuales con Rusia. Y aquí tenemos que reconocer que para Siria, según declaraciones de Bashar, Rusia es principal aliado en el Oriente Medio. Otras declaraciones, Assad aceptó la conversión del puerto Tartus en una base de buques de guerra con armas nucleares de carácter permanente. Es decir, el gobierno de Siria acepta no solamente el apoyo tan incondicional de Rusia, sino va más allá, va hacia las perspectivas de recuperación y fortalecimiento de su gobierno. Y por último, Assad afirma que el papel de Rusia es fundamental y de vez en cuando dice que es decisiva en solución de problemas ligados con Asia Central, Cáucaso y en general en la cuenca del Mediterráneo. Y que por otro lado su gobierno hará todo lo posible para apoyar, digamos, apoyar la seguridad de Rusia. Y bueno, como ya son pocos tiempos, entonces, a propósito, lo que tiene, bueno, hablando de Rusia en Oriente Medio, son solo 2 fieles. Para Rusia es no solo Siria, sino también Irán, y ahora sí es muy interesante la carta que está jugando Estados Unidos, Irán y Rusia. Y concluyendo, les quería invitar a compartir mis opiniones sobre la situación geopolítica alrededor de Siria. La comunidad internacional está transitando a un periodo de inestabilidad global. El mundo unipolar que surgió después del colapso de la Unión Soviética, según mi punto de vista, está desapareciendo o desapareció. ¿Por qué? Porque si manejamos la economía de China, vamos a ver pronósticos que, ¿verdad?, desde el año pasado fue principal exportador a nivel mundial. Es decir, está pisando tacones a Estados Unidos y aún Estados Unidos como mercado principal. No podemos quitar de la vista, ¿verdad?, la cierta amenaza por parte de China hacia este aspecto. Los Estados Unidos y Rusia han acelerado significativamente los procesos internacionales cuando han interferido en los asuntos internos de Siria y, bueno, pues en este caso también Ucrania. El Occidente ya no domina el Oriente Medio y la guerra civil en Siria puede convertirse en una gran guerra regional.
Parece haberse originado una coalición de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Israel, así como los suní radicales en Siria, Qatar y Arabia Saudita, que actúan contra el eje chií, si se puede decir así, formando principalmente por el gobierno chiita de Siria, Irán e Irak, como pues algunos otros tal vez organismos y organizaciones que apoyan a Siria, como Hezbollah, por ejemplo. Como otra conclusión, Rusia pretende influir y controlar el mercado de hidrocarburos a su favor en la región de Oriente Medio. Y finalmente, estamos ante de una realidad, trato de ser prudente, no usar palabra alarmante, estamos ante de una realidad interesante de la aparición de doctrina de Putin, ¿verdad?, que no solamente nos inquieta en cuestión de Oriente Medio, sino en general estamos ante de el avance bastante expansionista de la democracia soberana de Putin. Y bueno, con eso quisiera terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Ahora le vamos a dar la palabra a Marisela Connelly, del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, la posición de China ante el conflicto en Siria. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo le quiero agradecer a mis colegas del área de Medio Oriente, de aquí del Centro de Estudios de Asia y África, y a todos los demás colegas de Medio Oriente que han estado colaborando en este proyecto que empezamos con el libro de las relaciones exteriores de Siria. Para mí ha sido muy enriquecedor trabajar con todos ustedes. En verdad aprecio mucho el que me hayan considerado para trabajar dentro de su grupo. Y bueno, entrando ya en tema, la cuestión de la posición de China respecto a lo que está sucediendo en Siria. Yo lo pongo todo esto en contexto, en el sentido de que ¿qué está haciendo China para lograr adaptar su concepto de lo que es su visión del mundo con el nuevo papel que está teniendo como potencia? El papel que se le ha dado a China a raíz de su crecimiento económico robusto, de todas las interrelaciones económicas que ha forjado durante todos estos años en que ha avanzado en su reforma económica. ¿Qué pretende China hacer? ¿Qué papel quiere desempeñar en este mundo tan cambiante? Ese es un punto muy importante a considerar, porque ahorita lo que se está haciendo dentro de el medio académico chino es precisamente discutir ¿qué va a hacer China? ¿Va a seguir con esa política de Deng Xiaoping que decía, bueno, China tiene que tener un bajo perfil internacional independientemente del avance económico que tenga? ¿Por qué? Porque queremos tener un ambiente que siga fomentando precisamente el que no haya conflictos hacia afuera, sobre todo alrededor de China, para que podamos seguir trabajando en la reforma económica. ¿O se va a considerar el que China ya tiene una relevancia internacional que hace que tome una nueva posición ante lo que sucede en el mundo? No puede seguir tratando de quedarse atrás de la barrera. Entonces, eso es bien importante cuando nosotros analizamos la política que está siguiendo China en relación con la región de Medio Oriente a nivel global, claro, encuadrada dentro de esta política a nivel internacional,
Y dentro del Medio Oriente, la política que ha seguido específicamente con el régimen de Bashar al-Assad en Siria. En el capítulo del libro de las relaciones exteriores de Siria que escribo, ahí hablo precisamente de cómo se fue desarrollando esta relación económica entre el gobierno chino y el gobierno de Siria. Cómo el gobierno de Siria empezó a interesarse muchísimo en la experiencia de desarrollo económico de China, en ver qué es lo que se podía tomar de ese modelo para poderlo adaptar a las condiciones específicas de Siria. Y esto iba funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque la relación se empezó a estrechar cada vez más y eso permitió que al mismo tiempo que el gobierno sirio estaba aprendiendo de la experiencia china, pues también se incrementaban los lazos comerciales, también se incrementaba el interés de China porque tuviera una mayor presencia en el escenario económico de Siria. Y por eso vamos a ver que en la primera década del siglo XXI, pues cada vez va a ser más evidente la presencia de compañías chinas en el territorio sirio. Vamos a ver también cómo el comercio, que siempre ha sido minúsculo entre China y Siria, empezó a crecer, aunque todavía seguía siendo muy bajo en relación con el comercio que tenía China con otros países del área. ¿Por qué? Porque, bueno, China no importa una cantidad importante de petróleo de Siria, más bien lo que se ha dado en esta relación es una importación de productos chinos para el mercado sirio, sobre todo productos de consumo. Y compañías, por ejemplo, como la de comunicaciones de Huawei, esa tiene ya un lugar importante dentro de el mercado sirio. Pero lo interesante de todo esto es que, basándose en este plan que tenía China en conjunto con el gobierno sirio, de ir incrementando la relación económica, de poder lograr que efectivamente se llevaran a cabo reformas eficientes dentro de la economía de Siria, China tenía sus planes también específicos sobre esta relación con Siria. China ya había planeado establecer una base muy importante en Siria que le sirviera de trampolín para exportar sus productos hacia Europa. Es por eso que nosotros hablábamos también de esa famosa nueva ruta de la seda, en donde Siria tiene una relevancia que China, pues ahora que se produjo todo este conflicto, bueno, pues la tiene en stand-by. Porque desafortunadamente hasta 2010 fue cuando se reunieron los funcionarios de representantes de cada uno de los gobiernos en el aspecto económico, los representantes empresariales de los dos lados, para seguir discutiendo qué pasos iban a dar para avanzar en la relación. Y desafortunadamente, cuando empieza el conflicto, todo esto, como decía yo antes, se queda en stand-by. Ahora, específicamente, ¿qué hace China cuando estalla el conflicto en Siria? Obviamente, China está aprendiendo y aprendió de lo que sucedió en el conflicto en Libia, en donde, como todos ustedes saben, y bueno, se ha dicho aquí, China en el Consejo de Seguridad de la ONU se abstiene. Y el argumento que maneja China para esa abstención es que dice, bueno, es que yo no quiero que mis colegas de la Liga Árabe, de la Unión Africana, piensen que estoy en contra, ¿no?, de lo que ellos están planteando.
Pero al final de cuentas se percató de que no fue una buena decisión. China tuvo grandes pérdidas, después tuvo que sacar a toda su gente, que por supuesto la relación económica con Libia era mucho mayor que la que tiene con Siria, y fueron grandes costos económicos, y además se dio cuenta de que había abierto el paso para una intervención que fue más allá de lo que se había planeado en un principio. Entonces, cuando se empieza a discutir el caso de Siria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China va a ser un bloque con Rusia. A raíz de que se ha fortalecido la asociación estratégica que tienen Rusia y China, no solamente en ese frente del Consejo de Seguridad, sino en otros frentes ellos están tratando de mostrar una posición en común. Y por eso es que, como ustedes bien saben, van a ir bloqueando todas las decisiones que se plantean en el Consejo de Seguridad que implican una intervención directa en los asuntos internos de Siria. Y aquí vamos a ver cómo China sigue manejando, a pesar de que ya ha tenido ciertos cambios menores en esa posición, pero sigue manteniendo que el respeto a la soberanía y el respeto a la integridad territorial de un país es muy importante. Entonces, esos elementos, junto con la percepción que tiene de que la situación en Siria, si se da una intervención extranjera, se puede ir todavía más allá con unas consecuencias imprevisibles, es por eso que ha seguido con esa posición de bloquear todas estas decisiones que van en esa tendencia, ¿no?, de intervenir directamente en Siria. Claro que esto le ha ganado el que se le critique, igual que a Rusia, por la toma de estas decisiones. Pero, por otro lado, China también ha tratado de cuidar su imagen con respecto a su posición con respecto a Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque todas aquellas decisiones que se refieren a la necesidad de paliar lo que está sufriendo la población, de que las dos tendencias que hay en la oposición y el gobierno sirio acepten que llegue la ayuda humanitaria a los territorios afectados. Todas esas decisiones las ha apoyado el gobierno chino. Lo mismo ha apoyado la posición respecto a mandar enviados especiales, ustedes lo saben, primero Kofi Annan y después Bravini, y ha apoyado también todas estas posiciones tendientes a fomentar el diálogo, porque ese es el otro punto que China está enfatizando mucho. La cuestión de Siria, dicen, no puede resolverse con una intervención militar extranjera. La cuestión de Siria tiene que resolverse con el diálogo político que permita que se resuelva el conflicto y que finalmente el gobierno sirio pueda continuar con las reformas económicas que inició, que darán como resultado el que la población siria pueda finalmente tener mejores condiciones de vida. El otro punto que quiero resaltar de la estrategia que ha seguido China es el relativo a cómo ha usado su posición en grupos en donde tiene realmente una gran importancia, como es el caso del grupo de los BRICS, ¿no?, constituido por Brasil, por Rusia, por la misma China, por Sudáfrica. Ahí China ha influido para que en las declaraciones que se hacen después de sus cumbres anuales se incluya
un párrafo en donde precisamente se enfatice en esta posición de que la situación en Siria se tiene que resolver por medios pacíficos. Lo mismo ha utilizado las cumbres anuales de los líderes que forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde Rusia y China tienen un papel muy importante. Y lo mismo se ha hecho en las declaraciones anuales, ¿no? Enfatizar en esta posición de que solamente el diálogo es el que puede lograr que el conflicto se solucione. Finalmente quiero nada más mencionar la posición de China respecto de ese concepto del que se ha hablado tanto y que comentaba precisamente el profesor Víctor en su presentación, en sus comentarios, el de responsabilidad de proteger. Responsabilidad de proteger que desde que se definió en el reporte de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal de 2001, se concibe como la responsabilidad de prevenir que la población sufriera daños severos. Y aquí, como decía el profesor Víctor, todo esto en este reporte de 2001 es muy ambiguo. Además, en este reporte se le empieza a dar oportunidad a otros órganos que no sean el Consejo de Seguridad para que también se tomen decisiones al respecto. Después se fue definiendo con más precisión ese punto en la Cumbre Mundial de 2005, después en el reporte del secretario general de la ONU en 2009, en donde ya se dijo que solamente el Consejo de Seguridad es el que puede tomar una decisión y decir que se ejecute y quién la va a ejecutar. Ahora, China aquí también se mostró recelosa, porque dice, bueno, esto puede llevar a una justificación de una intervención occidental militar en estados no democráticos. Y por eso es que aquí ella enfatizó mucho eso, que es el Consejo de Seguridad el que debe de tomar las decisiones. Y de hecho, esto ha causado una gran polémica dentro del medio académico chino y ha llevado a que se hagan seminarios como el que se llevó a cabo en octubre de 2013 en Pekín, en donde precisamente se discutió el tema de responsabilidad por proteger. Y los académicos chinos dicen, bueno, nosotros lo que proponemos es que se haga un concepto en donde se enfatice una protección responsable. ¿Hasta qué punto se puede intervenir? ¿Hasta qué punto realmente se puede llevar esta intervención tratando de que se evite una catástrofe humanitaria? ¿Hasta qué punto se va a lograr que se lleve una reconstrucción efectiva después de que se lleve esa intervención? Entonces, esto es bien interesante porque está todo esto dentro de lo que les comentaba, de la discusión intensa que se está llevando en los medios académicos y entre el liderazgo chino sobre el papel de China y cómo debe de intervenir en los asuntos internacionales. En síntesis, bueno, podemos decir que el liderazgo chino sí siente que es importante que ya se resuelva el conflicto en Siria. China sabe perfectamente que sería muy complicado si cayera el régimen de Assad. China, no, a pesar de que se ha entrevistado con la oposición, no le tiene realmente un gran respeto a la oposición, en el sentido de que considere que pueda formar un gobierno fuerte si es que cae el régimen de Assad. Y bueno, todo esto lleva a lo que comentábamos antes, la posición de China en Medio Oriente respecto a el mercado que tiene, el mercado energético, ¿no? Ustedes saben que China importa una gran cantidad de petróleo de Medio Oriente. Tiene que ver también con la posición de Irán. ¿Cómo quedaría Irán si Siria cae, ¿no? ¿Cómo tiene que seguir manejando sus relaciones China con la Liga Árabe, ¿verdad? Entonces, todo eso está tomando en cuenta China. Y por eso, enfatizando otra vez en la necesidad de diálogo, es que en septiembre de 2013, el presidente Xi Jinping, precisamente en la reunión del Grupo de los 20 en San Petersburgo,
directamente va a decir que la solución política es el único camino correcto para salir de la crisis en Siria. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias, Marisela. Bueno, hay un pequeño, ni tan pequeño, pero un pequeño cambio en el programa. Vamos a pasar a uno de los ponentes de hoy en la tarde a ahorita en la mañana porque se tiene que ir, tiene que viajar. Y bueno, Paulo Bota, Marta Tawil y Mariela Cuadro me avisaron recientemente que no van a poder hacer sus presentaciones. Paulo y Mariela están en Argentina y bueno, Marta no, pero hubo ahí un problema que no se pudo evitar. Entonces, aunque el tema de Zidan Zeraoui es un tema que entra dentro de los temas que van en la tarde y que se complementa algo con el que nos va a presentar Moisés, por motivos de su viaje de regreso a Monterrey, lo vamos a poner ahora y bueno, en realidad también tiene bastante que ver con todo lo que estamos discutiendo. Así es que, Zidan, ya conoces la mecánica. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Bueno, te agradezco haberme pasado en esta sesión. Bueno, me disculpo con todos ustedes porque realmente mi vuelo sale a las 7 y era un poco complicado para mí participar en la tarde. Como no tenía el programa, tenía que comprar el boleto de avión, pues dije, no, pues a las 7 me da el tiempo, pero ya me di cuenta que no. Bueno, pues de antemano les pido una disculpa si he un poco cambiado la lógica del temario. Bien, mi tema va a girar alrededor, de Irán, pues es el paquete de la tarde, las interacciones regionales. La siguiente. Básicamente, lo que aquí estoy planteando es el nuevo rol que Irán está teniendo en la región. Y Irán está teniendo un nuevo rol en la región a pesar de Irán, o gracias a errores de otros países y fundamentalmente de Estados Unidos. Yo creo que el país que le dio una gran relevancia a Irán fue Estados Unidos. La invasión a Irak fue determinante porque se eliminó a uno de los escudos principales a la hegemonía iraní, que era Saddam Hussein, y obviamente cayendo Saddam Hussein, cayendo el gobierno sunita en Irak, pues nace un Irak dominado por los chiitas y obviamente un Irak cercano a Irán. El otro elemento importante también fue la invasión a Afganistán. Tenemos que recordar, no hay tiempo para entrar en los detalles, pero básicamente Afganistán se había convertido en un terreno de pugna entre dos potencias regionales, Pakistán y Irán. Irán tuvo una hegemonía en Afganistán, sobre todo en los primeros años de la salida de la Unión Soviética, cuando el gobierno de Hekmatyar estaba en el poder, y la invasión o el apoyo de Pakistán a los talibán, que permitió precisamente el triunfo de los talibán, es el triunfo de la hegemonía pakistaní sobre Afganistán y la derrota de la presencia de Irán. Estados Unidos nuevamente pues apoyó indirectamente y sin querer a Irán, haciendo caer uno de los regímenes anti-chiita. Porque si bien es cierto que las líneas no separan chiismo y sunismo, están bastante confusas, lo que sí es importante es que todos los movimientos islamistas radicales, el caso de los talibán en Afganistán, el caso de Jabhat al-Nusra en Siria, etcétera, etcétera, Al-Qaeda, obviamente, todos son profundamente anti-chiita, porque el chiismo lo consideran como una herejía. Entonces, los movimientos radicales
no hablo de terrorismo, no me gusta la palabra, pero los islamistas radicales, todos son anti-chiitas. Entonces, la caída de los talibán obviamente favoreció a Irán. El otro elemento fue la guerra del verano del 2006, en donde el Hezbollah se consolidó como la principal fuerza militar del Líbano, pero un Hezbollah que detrás de él estaba Irán. Entonces, son algunos de los elementos que han conllevado a que el rol de Irán se ha convertido el día de hoy en un rol central en el Medio Oriente. ¿La otra? ¿La otra? Ah, caray. Algo está pasando. Bien. Bueno, este es el primer punto. El segundo punto que también va a cambiar mucho la posición de Irán es que todas las revoluciones que se han dado. Muy bien. ¿Pero por qué está saliendo así de raro? Bien. Bien, decía que todas las revoluciones que se han dado en el Medio Oriente, si bien ha habido un profundo cambio, pero el resultado fue la victoria de los sectores islamistas. Lo hemos visto en Túnez, lo hemos visto en el caso de Egipto, aunque después hubo el golpe de Estado, o si no fue una victoria islamista, fue un caos. El caso de Libia, el caso de Yemen. Y esto también son elementos importantes, porque dentro de este conjunto, el rol que tiene Irán va a ser fundamental. Porque la caída de Bashar al-Assad, o se teme que la caída de Bashar al-Assad, o puede conllevar a un régimen radical islamista, ya se habló mucho de Jabhat al-Nusra o del Frente Islámico, o puede haber un caos, una guerra civil prolongada, un caos, el estilo del Yemen, y obviamente la presencia de Irán puede estabilizar la región. ¿Las que sigue? La siguiente imagen es importante, el mapa. Ya se ha comentado, tenemos un pequeño problema técnico. ¿Esto? No, hay otro mapa. A ver, bueno, la que sigue, no importa. Ah, caray, ¿qué está pasando con esta cosa? No, la que sigue, no importa. El siguiente mapa. Más. Ya ahí. Más. Más. Mejor todavía. No importa, saltamos estos, vamos a saltar. Bien, lo que ha sucedido en el Medio Oriente, y era un poco la slide que se presentó, todos estos cambios lo que han generado fueron lo que yo denomino los famosos mapa, los famosos estados fallidos. Y estos estados fallidos es lo que le ha dado precisamente esta importancia que tiene Irán y este mapa que no quiere aparecer. Bueno, el mapa que no quiere aparecer, ahorita esperemos que salga, es el mapa del mundo chiita. Y es interesante ver, bueno, obviamente Irán es el centro del chiismo, pero quería presentar este mapa del mundo chiita, retomando algo que se comentó en la mañana, porque uno puede pensar que Irán está generando un eje chiita. Sí, en cierta medida, pero no todos los países chiitas son aliados de Irán. Tenemos el caso, como podemos verlo a la derecha, Tayikistán, que no gira alrededor de la política de Irán, pero sobre todo el caso de Azerbaiyán. Azerbaiyán es el país más homogéneo chiita, mucho más que el propio Irán, pero Azerbaiyán desde hace siglos tiene una alianza con Turquía,
porque Irán apoya a Armenia. Y allá podemos ver que realmente Irán es un país que tiene una gran habilidad política, sobre todo en política exterior. No es sencillo entender a Irán, o no podemos reducir la política exterior de Irán como un país chiita que busca alianza con los chiitas, o un país radical islamista que busca apoyar a los países radicales islamistas. Tenemos el caso de Siria. El gobierno Bashar al-Assad es un gobierno secular y sin embargo hay una fuerte alianza con Irán. Y tenemos el caso de Armenia, un país cristiano que tiene una alianza con Irán desde hace más de 3 siglos y sigue la alianza, cuando se podría pensar que Irán tendría que estar más bien del lado de Azerbaiyán. Quería hacer esta aclaración para precisamente lo que habíamos comentado en la mañana, evitar estas simplificaciones. En la política exterior de Irán es una política bastante compleja. Irán se puede aliar a un gobierno secular, Siria, puede apoyar a un movimiento sunita, se comentó por ejemplo el Hamas, y también, claro, puede apoyar a gobiernos chiitas. El caso de Irak, bueno, el mismo movimiento alawi. Que sí. Por eso yo hablo de un eje, el eje iraní. En realidad, Irán lo que ha logrado en los últimos años, por las razones que ya mencioné, un eje que cada vez se está consolidando más. La caída de Saddam Hussein ha convertido a Irak en un aliado de Irán, y por una razón obvia, el gobierno iraquí teme a la presión de las grandes monarquías sunitas y la única salida que tiene es aliarse a Irán. Por eso, si se acuerdan, el primer viaje que hizo el Maliki cuando fue nombrado primer ministro no fue ir a Washington, sino a Teherán, porque era claro que el aliado de gobierno chiita no es Estados Unidos, sino que es el gobierno de Irán. El caso de Siria ya lo estamos viendo todo el tiempo, no voy a hablar más. Es importante para Irán consolidar el poder de Bashar al-Assad, y el caso de Líbano, pues sea el caso de Hezbollah, ya lo hemos mencionado, y esto yo creo que es lo que está generando una gran inquietud en Medio Oriente. Hay un eje que corta el Medio Oriente, encabezado por Irán, y los países sunitas están, sobre todo los países sunitas, el caso de Turquía por un lado, que ha regresado al escenario del Medio Oriente después de una desaparición de varias décadas. En la última década, Turquía se ha convertido en un actor importante, y lo hemos visto en el caso de Siria. Por primera vez Turquía interviene en los conflictos del Medio Oriente, y obviamente sin hablar de Arabia Saudita y de Qatar, que son los dos principales financieros. Lo que es interesante, y podemos seguir, lo que es interesante en todo este proceso, bien, este esquema, que era esquema que no lo podemos agrandar, lo que es interesante en todo este proceso es que dentro del conflicto de Siria, y yo creo que ya fue muy claro las razones por las cuales Estados Unidos no han intervenido, yo creo que las grandes potencias han tenido un papel muy marginal, tanto Rusia como China como Estados Unidos han apoyado de una manera muy marginal en el conflicto. Realmente los países que están interviniendo de una manera muy activa, o a nivel financiero, Qatar y Arabia Saudita, o a nivel logístico, el caso de Turquía, y obviamente no, sin hablar de Irán, Irán que está entregando armas, dinero, tanto al Hezbollah como al gobierno de Bashar al-Assad a través del gobierno de Irak. Pero decía, lo interesante de todo esto es que las líneas que se están diseñando están generando un resultado bastante contradictorio. Por un lado, si Estados Unidos interviene, va a intervenir al lado de Arabia Saudita, al lado de Turquía, pero al lado de Al-Qaeda. Porque del lado de Arabia Saudita,
Arabia Saudita y Qatar indirectamente están respaldando a los grupos radicales, muchos de ellos, ya se mencionó, que son o simpatizantes con Al-Qaeda o totalmente apoyando a Al-Qaeda, porque la caída de Bashar al-Assad es obvio que va a conllevar una toma del poder por cualquiera de los grupos radicales. El Consejo Nacional Sirio ya ha perdido su peso en el país, prácticamente está anulado. Los grupos más activos, y en la mañana se ha hecho énfasis a esto, son los grupos radicales, inclusive el propio Consejo cada vez es más islamista. Muchas de las entrevistas se han hecho a los líderes, lo primero que han dicho, queremos una Siria islámica. O sea, el énfasis en lo del Islam, claro, no como lo ve el Jabhat al-Nusra, pero el énfasis en el Islam está siempre presente. O sea, en ese sentido, es bastante curioso el día de hoy que por razones de geopolíticas en el Medio Oriente, por las configuraciones de las alianzas, de manera directa o indirecta, los yihadistas, Al-Qaeda, se están alineando dentro del campo de los países sunitas, Arabia Saudita, Qatar. Sabemos que Qatar ha financiado muchísimos grupos islamistas, en el caso de Mali, por ejemplo, en el caso de Siria, está muy claro. En conclusión, este acercamiento de Estados Unidos hacia Irán también tiene mucho que ver que el interés de Estados Unidos para mantener una estabilidad en Medio Oriente va a tener que pasar por la política de Irán. Muchas gracias. Muchas gracias, Zidane. Vamos a hacer la ronda de intervenciones breves nuevamente. Les voy a dar 3 minutos, ¿les parece? O le comemos tiempo al tiempo de la comida. Bueno, 3 minutos cada uno. Sí, por favor. Primero que nada, me presento. Soy Juan Manuel Lozoya, estudiante de Relaciones Internacionales y vengo de Durango, del norte del país. Bien, estoy aquí porque me apasiona mucho el área de Medio Oriente, porque es muy protagónica y decide mucho de lo que se juega en geopolítica. Yo lo que veo es regresión en el entorno internacional. Veo un renacimiento islámico que Huntington ya mencionaba en el choque de civilizaciones, que ha regresado y con todo. Por otra parte, hace rato que el profesor hablaba de cumplir los discursos, veo que quien sí los cumple es Vladimir Putin, pues ha dicho que el mundo estaba estable con la Guerra Fría y su política en la práctica nos lleva a un escenario no igual, pero parecido a la Guerra Fría. En lo personal yo aplaudo esto porque Putin le deja claro al mundo que no se metan con su patio trasero a través del asunto de Siria y del asunto de Crimea. Siempre son buenos los contrapesos. Y también aplaudo que en los próximos años, al menos así lo veo, tendremos un mundo tripolar, con un actor más, China, como lo decía la maestra, como potencia económico-comercial. También me llama mucho la atención lo que decía el profesor Ramón López Villicaña, de que se vienen tiempos difíciles en Medio Oriente. Vamos a esperar a ver qué tal y cómo reacciona la comunidad internacional ante esto. Yo también creo lo mismo. Gracias. Gracias. Jesús. Sí, buenas tardes. Solo una pregunta que viene en sintonía con lo que decía la doctora Pastor. ¿Cómo podemos entender el término régimen? Porque, bueno, a mi mente viene el régimen de Saddam Hussein, el régimen iraní, y pareciera que esta palabra por sí sola ya tiene una etiqueta de discurso negativa. Entonces, o podría ser un sinónimo de gobierno, pero rara vez decimos el régimen de Estados Unidos.
Entonces creo que ahí ya trae algo, una intención discursiva. Gracias. Sí, gracias, Jesús. Moisés. Gracias. Bueno, a ver si intento también ser breve. Creo que los tiempos difíciles en Medio Oriente creo que han existido, yo creo que siempre, y no nada más hablando en términos de Estado-Nación, sino desde que antes que se inventara el término, ¿no? También impulsado por Huntington posteriormente y ampliado por Bush, recuerdan, el gran Medio Oriente, ¿no? Bueno, pero intentando un poco hilar el tema de esta mesa con la de la sesión pasada, y hablando de los cambios geopolíticos, regionales o mundiales, pues yo pensaba también en una serie de transformaciones que van en dos sentidos, un tanto apegados a nuestro pensamiento binario, que intentan no hacer de un mundo no unipolar, no bipolar o tripolar, sino multicéntrico, multipolar, con auges y caídas de los actores estatales en cada una de nuestras regiones, pero a la vez también ligado a un cambio desde abajo, impulsado por la sociedad que las revoluciones árabes presentaron al mundo y que pues prácticamente ya es innegable, ¿no? Y que no era la primera vez que se daban estas articulaciones a nivel social fuera del Estado, ¿no? O sea, presencias colectivas que ya aparecían, sino que ahora se han hecho más manifiestas debido a la crisis económica global. Y en este sentido, pues yo creo que las transformaciones van también en diferentes sentidos y en diferentes direcciones. Y que esta transformación no es de ahorita tampoco, sino que ha venido también articulándose en diferentes ritmos, con diferentes actores que relevan sus élites, y también la sociedad releva sus propios movimientos, los reconfigura, los reconceptualiza y van transformando también sus objetivos a largo plazo. Eso en el sentido, ¿no? En el sentido de lo que hablaba el profesor Villacaña, por Villafañe, ¿no? Villacaña, perdón, profesor, sobre la reconfiguración de Estados Unidos como exportador de petróleo, ¿no? Y seguramente va a tener un potencial muy grande, pero esto no significa que la hegemonía vaya a estar nuevamente de un solo lado, ¿no? Sino que va a estar en muchos lados en diferentes tiempos. Y el segundo comentario que quería hacer también, con respecto a lo que comentaba el profesor Sidan Seraoui, con respecto al chiismo, ¿no? Que no, por supuesto que tampoco es homogéneo, y poner o complementar lo que el profesor decía al momento de analizar, por ejemplo, la alianza Irán-Irak hoy en día, ¿no? Que mucha gente la ve en términos de chiismo, pero si analizamos un poquito con más lupa, el chiismo que se profesa mayoritariamente en Irak, que es donde yo considero que está justo la cuna del chiismo, y no en Qom, en Teherán, sino en la ciudad de Neyaf, es diferente al tipo de chiismo que pregona a nivel de Estado la República Islámica de Irán, que es el Velaya del Faqih, que esta representación del chiismo iraquí es representada por Ali al-Sistani, que tiene un impulso popular, un apoyo popular muy grande, pero que el enfoque de este tipo de chiismo es un enfoque quietista, muy diferente al enfoque iraní, chiita estatal, que es incluso impulsando un Estado islámico. Y que a pesar de esta diferencia en la forma confesional de llevar el chiismo, la alianza política prevalece, e Irán ha logrado abrir, por ejemplo, ha logrado éxitos que el gobierno estadounidense no ha podido. Por ejemplo, abrir el espacio aéreo iraquí para suplir de armas a sus aliados, a sus grupos aliados en Siria, cuestión que Estados Unidos no pudo hacer, y por eso ha intervenido Turquía en el escenario, ¿no? Entonces, nada más con eso. Gracias. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguien más, Luis? Rápidamente, bueno, sobre quisiera, ahorita le doy la palabra a los ponentes, nada más quisiera ver si alguien de los que no participó en esta mesa quiere tomar la palabra. Al-Hassan. Es un comentario, yo creo que en
esa mesa estamos hablando de dos potencias y sí parece en el caso del conflicto en Siria, si podemos ver el rol de las potencias regionales son más efectivos que el rol de las potencias internacionales. Tratemos de pasarlo, el debate de las regionales para en la tarde, ¿no? Pero Okay, vale. yo sé que Zidane está aquí, pero... Pero solo... Es que vamos a tener un tiempo especial para eso y mejor lo dejamos para entonces. Ahorita más bien la cosa. Luis, Una pregunta. ¿no? Bueno, entonces ahorita le paso a los ponentes la palabra. Yo quisiera hacer una intervención. Bueno, es cierto que Estados Unidos, todos los países, la mayoría de los países importan y exportan petróleo. Estados Unidos sigue importando más de lo que exporta y claro, las importaciones, digamos, el balance, importaciones-exportaciones, ha mejorado a favor de Estados Unidos sensiblemente en los últimos 3-4 años y esto va a seguir mejorando muy probablemente. ¿Por cuánto tiempo? Pues nadie sabe realmente. En términos de la industria del petróleo, todo esto es mucho de especulaciones y de un manejo bastante liberal de la información según los intereses de los propios, de los productores o de los consumidores, de la industria, etcétera. Ahora, yo creo que yo creo que sí está habiendo un cambio de modelo mucho más profundo que un simple cambio de modelo geopolítico. Parece que el cambio de modelo es un cambio de modelo económico, de larga duración, un poco en términos de lo que Brodel llamaba o no los llamaba así, pero que Arrighi los menciona como los ciclos hegemónicos. De ciclos hegemónicos largos, ¿no? Arrighi habla de que el ciclo hegemónico británico fue sustituido después de la Segunda Guerra Mundial por un ciclo hegemónico estadounidense y parece que tiene razón Arrighi de que el ciclo hegemónico estadounidense está llegando a su fin. Por lo que se mencionaba y lo que mencionan los mismos estadounidenses de que las crisis económicas recurrentes ya no están encontrando salidas tan favorables como ellos quisieran y al contrario vemos a China en un auge muy claro. Y no solo China, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Y esto se acompaña de los cambios geopolíticos que hemos estado viendo en los últimos años. Pero hay que ver que esta búsqueda de una nueva guerra fría no es tanto Putin el que lo está impulsando. De hecho, el New York Times hace 2 o 3 días sacó un artículo muy franco de que Estados Unidos está planteándose la perspectiva de una nueva guerra fría, y sin echarle la culpa a Putin ni a nadie más, probablemente con el sueño de recrear la estabilidad que tenía el mundo en la época de aquella Guerra Fría, pero cualquier Guerra Fría nueva va a ser muy diferente a la Guerra Fría anterior. No tengo tiempo de desarrollar, pero yo creo que, y un poco ligándome con lo que decía Moisés, para Estados Unidos lo que fueron las primaveras árabes, por llamarle rápidamente de alguna forma, para Estados Unidos y los países que están alrededor de él, los levantamientos populares árabes representaron un desafío enorme y aprovecharon para orientar toda la atención hacia Libia y Siria, dejando de lado el resto,
pero sin una perspectiva realmente de apoyar, por lo menos en el caso de Siria de una manera muy clara, sin ninguna perspectiva de apoyar un proceso de cambio. De hecho, fueron muy francos los norteamericanos desde bastante temprano en este proceso de que les preocupaba lo que pudiera suceder, no solamente en términos de que llegara al poder un grupo islamista radical, pero incluso los grupos de izquierda que estaban con la revolución siria desde el principio, no les gustaba nada. En este debate de discursos del que hablábamos hace rato, yo he encontrado un discurso muy claro, un conflicto muy claro entre la oposición siria del 2011 y el régimen para ver quién era más nacionalista, para ver quién era más antisionista, para ver quién era más antiimperialista. En ese terreno se daba el debate y bueno, esto no le interesaba y ni le atraía mucho a Estados Unidos y menos a la monarquía saudí, por no hablar de Israel y de cosas que vamos a mencionar hoy en la tarde. Bueno, disculpen, ahora sí, los ponentes, Zidane pidió la palabra. Bueno, muy rápidamente nada más, respondiendo a la pregunta sobre la palabra régimen, no es de ninguna manera peyorativa. Y quien lo entiende como algo operativo, me disculpa, tiene que aprender español. Sobre la relación de los shismos, el shismo, a diferencia del sunismo, hay una variedad enorme de shismos, pero hay un elemento muy interesante. Los grupos chiitas se sienten siempre amenazados. Y obviamente el gran brother, el big brother, es Irán, y siempre buscan la sombra de Irán. Fue el caso de Irak, ya lo hemos mencionado, aunque sí es cierto, con el gran ayatollah Ali Sistani, tenemos aunque es duodecimano también, igual que los iraníes, pero sí es un shismo un poco distinto, pero sí se acercaron. Y tenemos el otro caso en el Yemen. En el Yemen los Houthi, que son septimanos y no duodecimanos, a partir del 2008 hubo un levantamiento Houthi. ¿Y a quién se dirigieron? A Irán. Porque Irán era el único país que les podía proporcionar armas. Entonces, sí se están generando estas relaciones a pesar de las pequeñas diferencias que pueden existir. Pero definitivamente, y quiero quedar muy claro, no es un eje exclusivamente chiita. El apoyo al Hamas está muy claro. La relación con Armenia muestra que Irán tiene intereses que no se limitan al hecho del chiismo. Muchísimas gracias y perdón que puse este desorden, pero bueno, como me tenía que ir en la tarde era muy complicado para mí. Muchísimas gracias. Perdón, ya estamos en las respuestas de los ponentes, pero pidieron la palabra 2 personas. Yo también. 3 de hecho. Ya estamos sobre el tiempo de la comida, ¿no les importa que nos extendamos un poco? Arturo Ponce. Gracias. Yo quisiera intervenir porque se va Zidane y eres parte de la mesa donde voy a participar y me gustaría hacerle… Platican. Pero bueno, no me voy a extender. Más bien me voy a centrar sobre la relación Irán-Irak y la importancia, por ejemplo, que adquiere para Irán 2 centros que están ubicados justamente en Irak y que son básicos en la fundamentación religiosa y política de Irán. Es Najaf y Karbala. Entonces, no solamente tiene que ver con concepciones de que si Irak tiene un punto de vista quietista o un punto de vista activista Irán, tiene que ver con que 2 centros importantes para el chiismo duodecimano en general, pero particularmente para el chiismo duodecimano, están en Irak. Es un centro por excelencia, es como decir, la Meca para los musulmanes unidos, en el caso del Islam chiita duodecimano, Karbala y Najaf son centros vitales. Gracias. Gracias, Arturo. Adrián.
Meléndez. Es mejor porque se está transmitiendo por internet y si no, no se oye. Cualquiera, el de ese. Gracias. Bueno, me llamo Adrián Meléndez, soy de Aguascalientes y tenía dos comentarios. Uno que correspondía a la primera parte respecto de la respuesta humanitaria, que creo parece más cliché de hablar de la respuesta humanitaria y decir, oh, los sirios están sufriendo, efectivamente, pero no perdamos de vista que la respuesta humanitaria es muy amplia y es impresionante la respuesta de Naciones Unidas que hace a la crisis siria de refugiados, elevando ciudades de un día a otro, como el campo de Zatari en Jordania, donde se les cheque el pH del agua todos los días a los refugiados, donde hay criterios muy estrictos de que cada casa debe tener acceso a agua a diferentes, a un cierto número de metros, las calorías, o sea, hay los mejores expertos en los campos de refugiados y hay una respuesta muy robusta y de alguna otra manera un refugiado o sea, un sirio que sale de Siria y entra en el sistema de asistencia de Naciones Unidas, de alguna manera logra sobrevivir, puede llevar a sus hijos a la escuela, tienen educación, tienen payasitos que les... O sea, la respuesta es muy amplia, hay muchos actores, entonces, bueno, no creo que los refugiados estén tan olvidados, obviamente son refugiados y no pueden tener una situación muy cómoda, porque los refugiados no deben tener una situación cómoda, pues. Es un comentario. Y otro respecto del ataque químico, no sé quién mencionó o sugirió que Jabhat al-Nusra estaba detrás del ataque químico. A mí me parece muy aventurado decir eso. O sea, si hubiera tal certeza, es algo que sabríamos, pues, que Jabhat al-Nusra llevó a cabo el ataque. A mí me parece más creíble pensar que fue el régimen quien estuvo detrás. Hay incluso precedentes, ataques menores, anterior al de agosto, donde ya se constata la utilización de la utilización de armas químicas. Y hay otro punto que a mí me parece muy interesante respecto del ataque planeado de los Estados Unidos a Siria, que me parece era inminente, estaba planeado y toda la gente en la región estaba esperando el momento de que iniciara el ataque. Yo personalmente estaba en Líbano y estábamos sentados viendo la tele, comprando palomitas, esperando que iniciara el ataque, y no sucedió. Y a mí lo que me parece más interesante es que este ataque americano fue detenido por una cosa muy casual, que fue aquella entrevista de John Kerry, en el que un reportero casualmente hace este comentario y John Kerry, y lo dice él mismo, cuando dice, bueno, si Siria entrega todas sus armas químicas, detendríamos el ataque. Después él mismo dice, fue un argumento retórico. Sin embargo, esa situación tan casual hace que no se lleve a cabo ese ataque y cambia completamente la historia del conflicto y la historia, estaríamos hablando de otro conflicto si no hubiera sido por esa situación tan casual de una rueda de prensa. Y yo me pregunto, pues, si existía esa posibilidad de evitar el conflicto, ¿por qué los expertos no lo habían antes previsto? Los expertos de americanos, los expertos del Colmex, todos los expertos, ¿por qué no habían dilucidado ese argumento? Y fue a través de un comentario casual de ese reportero, pues, que se le dio el Premio Nobel de la Paz.
Bueno, muchas gracias, Adrián. Sí. Ok. A ver si me pasas el link. No la traes en USB, pero luego nos pasas el dato, ¿no? Por favor, también lo traes. Adelante, Walter. Yo precisamente mi comentario que quiero hacerlo sobre este punto, en el que regreso a algunas de las cosas que dije en mi intervención y que quiero también mencionar algunas de las que planteó Román, y que se refiere a esta cuestión de por qué realmente no se produce la intervención. Yo no creo que un comentario en una rueda de prensa haya tenido esa fuerza. También tengo mis serias reservas, como que esto que se plantea en esta fuente de que los servicios de inteligencia rusos pasaron una muestra a los británicos en el que se confirma que hubo presencia de sarín, pero uno que no corresponde a las características técnicas del que usa el ejército sirio, también haya sido un elemento que haya frenado este asunto. Yo creo que la situación era mucho más compleja desde mi punto de vista. Y a veces tendemos a referirnos a Estados Unidos y a su política como si fuera una cosa muy compacta y homogénea, y realmente yo no lo veo así. Creo que hay por lo menos 4 ámbitos importantes a tener en cuenta. El ámbito de la Casa Blanca, es decir, donde están los que definen la línea política del gobierno de Estados Unidos. Está el ámbito del Congreso, donde da la luz verde de muchas cosas en la política norteamericana y además siempre a la luz de las cuestiones bipartidistas, y además los servicios de inteligencia, los intereses de los servicios de inteligencia que tienen gran autonomía, y también en el sector militar. Desde mi punto de vista, cuando uno revisa las fuentes del momento, se aprecian fuertes divergencias entre cada uno de estos ámbitos. Es decir, no hay un consenso en cuanto a qué es lo que hay que hacer en Siria, y las posiciones están divididas. Por tanto, yo lo que veo es que en el contexto de finales de agosto, principios de septiembre del 2013, Obama está ante un gran dilema, un tremendo dilema. Por un lado, una decisión que mucho tiene que ver con una declaración suya de un año atrás, en el que se autoimpuso la famosa línea roja, que el gobierno sirio no podía transgredir porque esto iba a ser objeto de represalias militares, y por tanto ahora se plantea como un desafío al liderazgo norteamericano. Bueno, los incidentes demuestran que la línea roja se cruzó, y ahora ¿qué sigue? Muy respaldado y asusado por 2 actores que a mí me parece que desde el principio fueron los más activos en este problema, que fueron Gran Bretaña y Francia, más que Estados Unidos. Y por otro lado, la política de una administración que ha estado interesada en apagar los fuegos externos de Estados Unidos. La salida de Irak, la preparación de la salida de Afganistán, tomar una decisión en Siria que me pueda abrir un nuevo frente con una complicación, es un dilema extraordinariamente difícil. Por eso yo creo que la propuesta rusa llegó como una solución en bandeja de plata a Obama, que se la compró inmediatamente, porque era una manera de salir decorosamente de un problema que planteaba un pronóstico muy reservado para la política norteamericana. Yo buscaría más la razón por esta dirección que por los otros caminos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Román, ¿quieres decir algo más? No fui yo. Perdón. La posición común de Rusia y China ante la crisis de Siria es un fenómeno relativamente novedoso o reciente. Mi pregunta y mi reflexión a mi colega Marisela: ¿es probable que Oriente Medio representaría cruce de intereses de Rusia y China en 2 ámbitos, mercado de armas y control sobre hidrocarburos? Gracias.
Gracias. Marisela, ¿quieres decir algo? Bueno, respecto al mercado de armas, China no está involucrada en el mercado de armas ahora, ¿no? En la cuestión de hidrocarburos, ahí sí es importante destacar, por ejemplo, la gran dependencia que todavía tiene China con respecto a sus importaciones de petróleo de Medio Oriente y la relación que también tiene con Rusia respecto a la compra de hidrocarburos. Recordemos, por ejemplo, toda esa disputa que se da entre Rusia y China respecto a la construcción de un oleoducto que fuera directamente hacia la parte norte de China en Xinjiang, el papel que juega también Japón en esto, que él también quería que el oleoducto llegara a un lugar donde pudiera él directamente llevarlo a Japón. Y yo creo que aquí esa cuestión de la relación en cuanto a energéticos sí ha sido un tanto ríspida entre Rusia y China, apenas ahorita la están manejando de una manera más productiva, pero sí, yo creo que China de alguna manera podría sentirse más presionada si se cambia la situación en Medio Oriente, sobre todo de los productores que la abastecen, y que eso la lleve en un momento dado a tener una mayor dependencia del petróleo y del gas que obtiene de Rusia. Entonces ahí yo creo que sí habría una situación de más conflicto, ¿no? Que a lo mejor tendría repercusiones también en los otros aspectos que todavía tienen de cooperación en su estrategia a nivel internacional Rusia y China.